damos la bienvenida al cineasta y músico ecuatoriano Pavel Quevedo. Él es director, guionista y productor ecuatoriano. El tráiler que acabábamos de ver fue de su primera película de ficción, Sansón. A ver si estamos debidamente conectados. Pavel, muy buenos días. Hola, hola. Buenos Perfectamente. días. Ahora sí estamos con cámara, como debería ser la entrevista para un cineasta. Bienvenido nuevamente, Pavel. Hay buenas noticias para los ecuatorianos y para el cine, en particular el séptimo arte con la restauración del Ica. ¿Por qué es importante este paso que ha dado ya en sus postrimerías del gobierno de Guillermo Lasso? Bueno, nada, primero saludarles a todos y gracias por el espacio, por la invitación. Bueno, ¿por qué es importante? Porque tiene muchísimas razones de ser importante, eh, pero sobre todo es porque estamos recuperando una institución que regule y que se dedique al incentivo y el fomento del cine y audiovisual de Ecuador. Es algo que lo perdimos en el 2020, como escuché en la introducción muy clara que le hicieron hace un momento, que por un decreto presidencial en el que casi todo el sector audiovisual se opuso a este decreto, que fue además dictado en pandemia, en medio de pocas posibilidades de acción también del sector. A pesar de eso se hicieron muchas observaciones, muchos reclamos, muchas objeciones de por qué no tenía que desaparecer el ICA. Pero no fuimos escuchados y se lanzó el decreto y perdimos el ICA, el Instituto de Creación de Cine y Audiovisuales de Ecuador, que además está creado por la Ley Orgánica de Cultura. Entonces, recuperar esta institución es algo que el sector se lo merece y el cine del Ecuador también, ¿no? ¿Qué efectos trajo la desaparición del ICA, contrastando el momento antes y después de este decreto de Lenín Moreno? Bueno, el, uno de los principales, se puede decir como elementos negativos de esa desaparición. Bueno, para dar un poquito de contexto, existía el ICA y el Instituto de Fomento a las Artes. Eso se fusionó por este decreto y se creó el IPSI, que es el Instituto de Creatividad. Eh, Supuestamente el IPSI lo que iba a hacer es como heredar un poco el funcionamiento que tenía el ICA, que funcionaba de cierta manera bien, y se iba a replicar en este instituto de creatividad. Pero lastimosamente resultó todo lo contrario, se agrandó la burocracia, se complicaron los procesos. Por ejemplo, por primera vez desde la creación del Consejo de Cine en el 2006, no hubo convocatorias ni de cine ni de las artes, ni la cultura en general, desde noviembre de 2021 hasta ayer que se convocaron. Y bueno, antes hubo unas pequeñas convocatorias estos meses pasados, pero estuvimos más de un año sin convocatorias. Entonces, más bien fue como una institución que vino a retrasar y complicó los procesos, Entonces, muchos proyectos, muchas películas en diferentes estados de producción, como que estaban empezando rodaje, que necesitan ser postproducidas, se detuvieron y muchos proyectos que ya ganaron también fondos anteriormente, los fondos de fomento, pasaron a estar estancados en la burocracia de cerrarse durante meses y años. Entonces, nos perjudicó enormemente, ¿no? ¿Qué pasó con el IPSI? Este instituto o institución que nació de la fusión de los dos organismos con este decreto de Lenín Moreno, el Instituto de Fomento al Cine y la Producción Audiovisual, pues tiene en su misión y visión, o tenía una actividad muy amplia: fomentar la creación, la innovación artística y cultural ecuatoriana en toda su diversidad: investigación, producción, promoción, circulación, exhibición del país, oportunidades para cineastas y artistas ecuatorianos. ¿Por qué el fracaso de esta institución?
Bueno, yo creo que en realidad es una cosa también muy interna. Una de las fallas justamente ha sido la poca comunicación que ha habido con el sector al que se debe, la institución. Entonces, tenemos poca información, también hay poca fluidez de comunicación, de saber de escucha, ¿no? De escucharnos nosotros al sector. Hace poco, en estos meses pasados, gracias a al esfuerzo y al reclamo constante del sector audiovisual que hemos sido organizados durante años y desde décadas pasadas, desde nuestra gente que viene desde antes luchándola por el cine de Ecuador. Somos un sector organizado, se puede decir, unido de cierta manera, con ciertas diferencias de visiones, pero somos un sector organizado. Entonces, en febrero logramos establecer unas mesas de trabajo y una escucha, un diálogo entre el IPSI y el sector audiovisual, y a partir de eso se hicieron unas mesas de trabajo donde salieron algunos resultados, que igual también fue un camino sinuoso hasta llegar, pero eh, entonces lo que te decía es, no se sabe bien con certeza cuáles son esas fallas, pero sí vemos, por ejemplo, cuando hubo esta fusión, mucho del personal que trabajaba en el ICA pasó a trabajar en el IPSI, hubo una reducción de personal, la misma gente que trabajaba en un solo instituto pasó a manejar varios proyectos de las distintas artes. También no se cumplieron muchos objetivos. También otro signo del mal funcionamiento es la cantidad de directores, directoras que pasaron por el IPSI en poco tiempo, en 2 años de creación del instituto. Creo que han estado como 4 o 5 directores, no me acuerdo exactamente ahorita el dato preciso, pero es un montón, es un montón. Y cada vez que entra a una nueva persona a dirigir, cambian todo, empieza casi como de cero. Y eso creo que es un problema muy grave del país, de la cultura de Ecuador, de las gestiones culturales de Ecuador, que cada vez como que se quiere reinventar, en lugar de pensar en visiones de proyectos culturales a largo plazo que vaya más allá de funcionarios públicos de turno, no tener como una visión a largo plazo de lo que es el incentivo, el fomento, la difusión del cine y de la cultura en Ecuador, ¿no? Entonces, el IPSI sí, no cumplió las expectativas de la justificación por la que se daba esa fusión, y terminó siendo lamentablemente un fracaso. El Que cine, también el sector audiovisual ya lo veíamos venir, ¿no? Porque lo advertimos cuando teníamos como esa premonición, porque cuando iba a suceder, sacamos videos, hubo debates, hubo un debate muy fuerte entre el sector y los funcionarios del IPSI en ese momento, fue el ministro de Cultura, y no se nos escuchó, y nada, fue lo que sucedió lamentablemente, que fue todo un fracaso. el cine por su enorme contribución a la cultura, a la educación, es denominado como el séptimo arte. Es Ujú. un tema muy simple, el de pagar unos pocos dólares, ingresar a una de las salas de cine en Ecuador o a los servicios online tan en boga el día de hoy. Pero sabemos que detrás de una producción cinematográfica, de un documental, hay muchísimo trabajo. Tú, Pavel, tienes una producción muy interesante que ha tenido mucho éxito en festivales del mundo. Iniciábamos este diálogo con el tráiler de la primera película de ficción que tú produciste, Sansón. Tienes el cortometraje Wiwa, El Sagrado Fuego de los Muertos, que tuvo un estreno mundial en Moscú, y así por el orden. ¿Qué implica, qué trabajo, qué proceso, qué tiempos producir una película o un documental? Bueno, eso es algo, sí, es muy, muy loco lo que dices, porque es eso, como que a veces se entra solo al cine o se enciende Netflix y se piensa que, sí, sí, como que, y no tiene por qué tampoco el espectador ser consciente de todo lo que hay atrás, ¿no? Pero
pero el Estado sí. Tendría que conocer muy bien el funcionamiento de la industria de la producción audiovisual. Eh, bueno, implica un proceso muy largo, por lo menos en países latinoamericanos y en Ecuador específicamente, porque somos países donde son pocos los países de Latinoamérica que cuentan con un incentivo estatal fuerte, con leyes de incentivo tributario, con atracción de inversiones eh, y sobre todo de cuidado a su cine nacional, a su cine independiente, diverso y de distintas miradas y discursos, que eso es fundamental para conservar la salud del cine audiovisual de un país, porque si no nos quedamos en lo que hace Hollywood, en lo que hace Netflix, y es casi como un monopolio, y eso nos perjudica a los cineastas independientes de Ecuador y de los distintos países latinoamericanos. Entonces sí, es un proceso difícil hacer una película porque, por ejemplo, en Ecuador ahora con todo este tiempo de inestabilidad que ha habido en fondos de fomento, en incentivos, como les contaba antes, los proyectos que se están produciendo quedan estancados, porque los procesos de producción es empezar escribiendo un guión, después ese guión hay que desglosarlo y se empiezan a rodar por lugares de desarrollo. Desarrollar una película es empezar a buscar locaciones, actores, empezar a buscar fondos privados, fondos públicos, fondos propios. Funciona muchísimo con fondos propios. Después es rodar la película, filmar la película en aproximadamente 4 o 6 semanas. Después postproducirla, que es editarla, es hacer las correcciones de color, efectos visuales, sonoros, si es que se los necesita. Después es distribuir la película, buscar espacios de distribución como festivales, que son muy competitivos, muy complejos de entrar, al menos ahora que hay tanta oferta. Después buscar los espacios como salas de cine donde poder estar, plataformas. Entonces empieza todo un sistema de distribución en Ecuador. Y bueno, genera un poquito en Latinoamérica, más o menos el tiempo que tarda en realizarse un proyecto son de 5 a 8, 10 años una película. ¿Y los Imagínate, costos? entonces toda una vida. Y los costos, depende del tipo de cine, ahora es un poco más accesible por la existencia de la tecnología democratizó muchos procesos, pero más o menos está entre 300 y 700 mil dólares una producción profesional de cine, pero bueno, eso es variable también, ¿no? Entonces, los fondos de fomento nacionales de un estado son fundamentales para este proceso, porque además, el momento en el que tu película, tu proyecto recibe un incentivo nacional de tu país, le estás dando un primer impulso, una catapulta de apoyo para salir al mercado internacional y buscar fondos de otros países, que eso sucede con muchas películas nacionales, que son más los fondos que recauda a nivel internacional y con fondos de coproducción con otros países, con fondos privados, más que incluso de lo que recibe del Estado. El fondo del Estado funciona muchas veces como un primer impulso para, para que el proyecto vaya creciendo y vaya generando eh, más fondos de inversión. Además de el tema del entretenimiento, que es quizá lo primero que viene a la mente cuando hablamos de cine para un usuario común y corriente, quisiera preguntarte para un país en particular, y ubiquémonos en nuestro país, en Ecuador, que es el que está dando este giro, ¿qué importancia tiene los contenidos, el mensaje social, político, de pensamiento crítico sobre una sociedad, de difusión de una identidad? Bueno, el cine audiovisual es una herramienta muy poderosa, ¿no? De discursos, de puntos de vista, de cultural, de identidad, eh, y es muy, muy necesario preservarlas y cuidar además de esa diversidad de puntos de vista. Eh, Estamos también en una época, en un momento en el que el lenguaje audiovisual se ha extendido muchísimo
y que ya no es solo la sala de cine, ya no son solo los proyectos de largometraje, sino que hay distintos lenguajes audiovisuales desde TikTok, redes, videos súper chiquitos, hasta web series, hasta series de plataformas más grandes como Netflix, Amazon, etcétera, y desde largometrajes, películas. Entonces hay como un abanico muy amplio de lenguajes, de estéticas, y además más accesible para la gente también, que tú enciendes un celular y puedes ver cualquier tipo de producción. Entonces, en ese sentido, como decía antes, es muy importante que el Estado cuide su producción audiovisual, que cuide a sus cineastas, a sus creadores audiovisuales independientes, y que además incentive una producción de diversidad de temas, de diversidad de miradas, de diversidad de visiones. No todo es comercial en el buen sentido. No todo es un discurso como los que estamos acostumbrados a ver en Netflix, a ver en Hollywood, a ver en Amazon, etcétera. No todo es eso. Eh, También existen otro tipo de producciones que también deberían tener acceso a una difusión más amplia, ¿no? Porque no es como blanco y negro, simplemente son distintas maneras de expresión audiovisual. Entonces nuestro cine tiene que ser cuidado también en la distribución y la difusión. Eso es otra deuda que nos tenemos como país. Hay muchos países europeos, por ejemplo, que cuidan mucho la distribución de su cine y tienen cuota de pantalla que garantizan que sus productos sean vistos en los cines. ¿Por qué? Porque hay un funcionamiento que Hollywood, la industria norteamericana de cine, tiene la primacía a nivel mundial en salas de cine, en plataformas, y eso no es ningún secreto y no está malo tampoco, pero garantizar los cines más independientes, más chiquitos, tienen que tener su espacio también. Entonces, como te decía, en otros países eso, cuidan que su cine se vea en salas de cine, en plataformas, crean sus propios espacios de distribución, de difusión. Entonces, el cine ecuatoriano también necesita esos proyectos, también necesita esos espacios, necesita también mayor difusión por las salas de cine comerciales que garanticen que que nuestro cine se vea y se vea en condiciones dignas, que se vea en el tiempo suficiente. Es un trabajo constante, y también como industria, como sector, también vamos creciendo. Somos un sector relativamente nuevo, bastante nuevo. Eh, Tenemos de producción más sostenida, tenemos más de 15 años de que se produzcan más películas por año. Entonces también el sector se va profesionalizando cada vez más, aunque ya estamos en un nivel bastante alto, pero nos vamos profesionalizando más, vamos profesionalizando nuestros guiones, nuestros discursos, nuestros temas. Entonces eso, no hay que ser tampoco demasiado duros, sí hay que ser críticos, analíticos con lo que estamos haciendo, con nuestro cine. Hay que ampliarlo más para que exista mayor diversidad de géneros, de películas, etcétera, pero también hay que tener políticas estatales que permitan que nuestro cine se desarrolle y podamos seguir haciendo películas y podamos seguir ejercitándonos en eso, porque es muy duro, por ejemplo, para un director, para un equipo, sobre todo para cabezas de equipo, para un director, por ejemplo, estar en un set de un largometraje cada 5 años, cada 4, 5, 6 años. El cine es un oficio. Entonces necesitamos estar entrenados más, necesitamos estar entrenándonos más constantemente. Eh, entonces sí, el cine, el audiovisual tiene una repercusión en identidad, en la memoria, en la cultura de un país muy, muy fuerte, y eso creo que hay que aprovecharlo, ¿no? Y el Estado tiene que aprovecharlo y tiene que incentivarlo con toda la fuerza. Pavel, además de ese errado decreto del 2020 del gobierno de Lenín Moreno, el 2020 fueron tiempos de pandemia. Hubo ciertas paradojas allí, una explosión de los servicios online
Y la paradoja es que con este éxito del cine a nivel mundial a través de los servicios online, vino un fuertísimo golpe a los gestores culturales nacionales. Fueron uno de los sectores más afectados en el país. ¿Se está saliendo ya de esta crisis y cómo se esperaría que el ICA aporte positivamente para estos nuevos tiempos? Bueno, así como saliendo de la crisis, no tanto, seguimos siendo un sector bastante precarizado de la cultura, no tenemos ni siquiera aseguramiento social, jubilación, nada. Es un sector bastante precarizado que estamos un poco, la rebuscamos, las producciones nacionales se lo rebuscan como pueden para seguir produciendo con fondos propios, con fondos privados, con fondos internacionales. Y cuando se abren las convocatorias, somos un montón de proyectos compitiendo por los pocos fondos que hay. Entonces, la pandemia sí fue un punto de giro muy, muy fuerte para la humanidad, hablando específicamente del cine y de Ecuador, también influyó muchísimo y afectó y golpeó muchísimo, y sobre todo porque no estábamos preparados para tener, bueno, ya vimos, como país no estábamos preparados en cosas mucho más importantes que el cine, como la salud pero en el cine tampoco, peor. Entonces no hubo una reacción del Estado, se crearon cosas muy chiquitas como un fondo de $50 que daban a los artistas, era como, suena ridículo, pero así. Se crearon unas pequeñas convocatorias de emergencia, pero que de emergencia no tuvieron nada porque fue como los mismos procesos burocráticos de siempre, o sea, no hay esa capacidad de reacción hacia la necesidad del sector, y eso es muy duro es muy duro decirlo, es muy duro verlo, vivirlo. Entonces el sector quedó más golpeado, y después de eso nada, desde el 2021 que no se abrían convocatorias. Entonces ahora lo que creo que se debe hacer es volver a así por lo menos a esta institucionalidad del ICA, que igual también es muy agotador, esto de ir, volver. Teníamos ley de cine, después la ley de cultura, se crea el instituto de cine, ya no tengamos de instituto, sino que vamos a otro nuevo instituto, ahora volver al instituto. Es un proceso agotador porque es completamente inestable para los procesos de producción, para la cultura nacional. Entonces, pero bueno, hay que festejarlo, es una buena noticia que el sector se lo ha ganado con lucha, y la diversidad de sectores, ¿no? Y volvemos ahora a un instituto de cine que esperamos que hay que fortalecerlo de manera institucional. El sector tiene que estar atento, tenemos que estar muy involucrados en los procesos de cómo se va a hacer esa transición. Tenemos que exigir que haya una comunicación abierta y amplia con el sector al que se deben. Entonces esperamos que volver a una institucionalidad fuerte, que sea una nueva oportunidad, como un renacimiento en la que las cosas se hagan mejor, en la que, ojalá, ¿no? Estoy hablando desde una esperanza, quizás está un poco ingenua, pero ese es mi deseo, ¿no? Y creo que de muchos, que se fortalezca, que se abran convocatorias de fomento, incentivos más planificados en un cronograma más a largo plazo, más fijos, que uno pueda contar con una institucionalidad más allá de funcionarios públicos de turno y más allá de caprichos o de decisiones arrebatadas de funcionarios. Necesitamos una institución más fuerte y más a largo plazo que nos pueda incentivar de verdad. Ahora, Pavel, de la mano del decreto 812 vino también el decreto 813. El 812 resucita el ICA, el 813 sí. Pone en vigencia el reglamento de la Ley de Transformación Digital y Audiovisual, un instrumento que se supone presenta mecanismos para atraer la inversión extranjera en la producción audiovisual, implementar proyectos que fortalezcan a la industria digital. No sé si has tenido el tiempo de analizar este decreto. Sí, bueno, no lo conozco a profundidad. La verdad no lo conozco a profundidad porque tampoco hubo una gran socialización de eso, sino que también a algunos nos agarró como un poquito de sorpresa, pero
pero sí, o sea, eso es una, de lo poco que la he conocido hasta ahora, es una ley que está muy buena, que fue, bueno, fue principalmente impulsada por COPAE. Eh, y bueno, tiene los certificados de inversión que son para atraer inversión extranjera para que firmen en el país. Un poco replica también la experiencia que se ha tenido en otros países. También considero o sea, lo considero una gran oportunidad, espero que funcione, porque lo que más necesitamos es trabajo en el país también, así como necesitamos mucho cuidado de nuestro cine independiente, de nuestras voces, también sí, no caería mal que se filme más en el país, que genere más trabajo, pero también eso es algo que también hay que hablarlo en un debate entre el sector, porque bueno, hay experiencias buenas y malas en el extranjero ya con este tipo de incentivos. Hay experiencias que, por ejemplo, que han afectado mucho a la producción nacional independiente debido al gran, avasallador llegada de producciones internacionales. Pero también hay otras experiencias que han resultado muy buenas y de un gran equilibrio. Entonces creo que tenemos como país al recién empezar esto una oportunidad también como de evaluar y agarrar las cosas buenas y las cosas negativas y de plantear las cosas y hacer una buena estrategia con esta ley. Pero es algo muy, muy positivo y espero realmente que genere mucho empleo, que genere, que también que también nos beneficia al cine nacional. O sea, bueno, sí, queda mucho trabajo, pero de Para, principio es una cosa muy, muy para buena. finalizar este muy interesante diálogo, Pavel, quisiéramos también destacar el hecho de que no solo el gobierno es el que tiene que hacer el cine, está por supuesto allí el esfuerzo de todos los cineastas y estas empresas de una dimensión importante que se abren para cada uno de los proyectos, pero está por allí el sector privado y lo principal en el sector privado, el destinatario final de todo ese trabajo del cine ecuatoriano, el espectador, para quien va dirigido este. Por otra parte está el empresariado ecuatoriano, las empresas, la industria, los comercios que pueden también apoyar con su auspicio al cine ecuatoriano en función también de beneficios tributarios que sí tiene contemplada la ley ecuatoriana. La pregunta final es, ¿cómo tanto el público en general como el empresariado ecuatoriano puede apoyar al cine nacional? Bueno, yo creo que hay mecanismos, ¿no? Como estatales de incentivo, que es, por ejemplo, la de reducción del IVA, que ya está, del impuesto, que ya está establecido y que son incentivos para la empresa privada. Ahora, falta, que es una gran cosa, pero por ejemplo, en ese sentido falta mayor difusión de eso, que ganarse la confianza de las empresas, que las empresas confíen en esos procesos y, y que conozcan más cómo funciona para que pueda existir una mayor retroalimentación e inversión de lo privado hacia la cultura. Creo que también sí, o sea, es una cuestión también mucho de formación, porque, por ejemplo, la empresa privada puede dar, hay pocas empresas privadas que apoyan la cultura, que apoyan el cine, son pocas, lamentablemente. Y también creo yo, siento que muchas veces es por falta de conocimiento en los beneficios que le puede traer una empresa al mismo país, esta inversión, a la cultura. Hay otras experiencias en otros países donde hay los sistemas de mecenazgo, que son que las Sí. empresas Tú privadas... estudiaste cine en Argentina y conoces muy bien el yo sistema estudié en cine en argentino, que Argentina, tiene un sí. gran Sí. cine, dicho sea de Tiene paso. un gran cine y tienen también muchas vías de financiamiento y tienen muchas vías de... También hay crisis allá, pero bueno, es otra historia, ¿no? Son países como Argentina, como Brasil, tienen otras historias, pero eso, ¿no? Necesitamos, eh, aparte de estos incentivos, generar más incentivos y generar más cultura de conocimiento y de difusión de cómo funcionan estos incentivos y de generar que el Estado también genere más confianza en la empresa privada, ¿no? Bien. Eh,
Y también nosotros como cineastas también y como productores también conocer más a profundidad cómo funcionan esto, capacitarnos como para atraer más la inversión, conocer a profundidad cómo funciona lo del incentivo tributario, cómo va a funcionar lo de los certificados de inversión, etcétera. O sea, es un todo que necesitamos como, sí, como darlo con todo para esto, para generar una cultura en el país de confianza en nuestro arte, de confianza en nuestro cine y llamar más vías de incentivo, de fomento, porque el Estado no es solo la del Estado, está la del Estado, la empresa privada, los coproducciones, los fondos internacionales y muchísimas maneras más que podríamos como explorar e incentivar para fomentar la creación Bien. audiovisual en Ecuador. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Pavel. Muchas gracias a ti, un gusto esta conversa. Un saludo Pavel a todos. Quevedo es cineasta y músico, director, guionista, productor de cine ecuatoriano y se ha referido a la restitución del Instituto de Cine, el ICA, y también a la emisión que ha hecho el Gobierno Nacional en esta semana del Reglamento de Ley de Transformación Digital y Audiovisual.